Estamos de regreso, Realidad en Contexto, por Real Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, hablábamos en el segmento anterior de aquellos casos en los que los abogados no suscribimos ese poder quota litis y entonces recorremos todos los trámites del proceso, hasta los grados de jurisdicción, si fuera necesario. ¿En qué situación estaría? Fíjese, si nos vamos a las disposiciones del 1984, establece que el contrato quota litis puede pactarse por escrito y en caso de no ser escrito también pudiera ser verbal. Lo único que cuando es escrito está sometido a lo convenido en el contrato y cuando no es escrito, entiéndase que sea verbal, estamos hablando de un mandato que está sujeto a las reglas generales del derecho común, del derecho civil, y se haría hasta cierto punto un poquito cuesta arriba establecer cuál sería la cuota a cobrar por concepto de los honorarios, pero la ley de honorarios establece un máximo de un 30% del valor del objeto litigioso. O lo que acuerden las partes. Y si las partes no acordaron por escrito, lo más normal es que se interprete, si es conforme a las reglas generales, que sea por un 30%, que son los honorarios máximos que se pueden cobrar de acuerdo a la ley 302 de 1964. Hay un mínimo también que establece la misma ley, pero en este caso podía interpretar que sería el máximo, porque si hay un servicio que se prestó y se puede probar, se hicieron algunos adelantos para el avance de ese proceso y ese abogado tiene una forma de cómo presentar un estado de costas por lo que ha avanzado en nombre y representación de ese cliente, podría cobrarle al cliente y podría también cobrar costas y podría cobrar tantos honorarios como costas, que son cosas diferentes, pero sí tiene derecho a cobrarlo. Lo único que sería ya visto desde un punto de vista general y no así específico con cláusulas como se hace en ocasiones cuando es un contrato quota litis que está sometido a una parte alicuota a cobrar por una labor o servicio que ha de realizar. Aunque en todo caso, el pago de los honorarios suscrito en el poder quota litis, el monto va a estar sujeto a la voluntad de las partes, lo que acuerden las partes. Sí. Acordan un 20, un 20, un 15, un 15 o un 30, lo que acuerden. Un abogado que no presente poder quota litis al momento de constituirse en el tribunal, ¿no podría el abogado de la contraparte presentar un incidental? ¿No? Siempre se puede hacer, porque si nos vamos al 44 de la misma ley 834 y se habla de la falta de, digamos, de poder para actuar en justicia, es decir, alguien que pudiera representar a alguien y algún abogado pudiera presentar como medio de inadmisión, que ese abogado esas conclusiones sean declaradas inadmisibles por falta de poder para actuar en justicia, pudiera darse, porque es que cuando es general el mandato y no está contenido de manera escrita, de manera formal, hay mucha limitación para que el abogado pueda presentar algunas conclusiones, porque tiene que estar autorizado por su cliente para que ese abogado pueda de manera adecuada hacer una buena representación y pudiera darse, porque la ley establece que el mandato puede ser escrito o verbal. Y si yo estoy representando a alguien, es porque ese alguien me contrató. Y si ya me he constituido y estoy haciendo todo un tránsito de pasos procesales, decir ahora que no soy abogado de esa persona sería un poquito cuesta arriba también. Un juez no lo vería tan fácil así, aunque hay cosas de manera específica en justicia que cuando el abogado las solicita, si no está debidamente autorizado, pudiera tener las limitantes requeridas. Pero en ese caso, aun cuando el abogado de la contraparte lo solicite, en la mayoría de los casos es posible que el juez no se lo conceda. Bueno, pero ya serían por razones de cuestiones de orden público, pudiera ser, porque hay cuestiones procesales que no proceden. No, y hay situaciones que no proceden. Y si proceden, habrá de acogerse, y si no, pues
lo rechazará porque el juez tiene la facultad. Si es en materia civil, por ejemplo, aunque el papel sea un poco pasivo, pero hay elementos que hacen que sea activa algunas solicitudes cuando constituyen una cuestión de orden público. Correcto. Y aquella cláusula contenida en el Poder Quota Litis que establece que la parte contratante pagará el 30% de los honorarios acordados al abogado apoderado, aun cuando esa decisión, esa solución al problema planteado se resuelva a través de un acuerdo amigable. No, porque si eso se está contenido en el pacto Quota Litis, es igual que como cuando usted hace un pacto conforme al 1134. Es un contrato. Si se contrató para representar, para litigar de manera judicial, de manera jurisdiccional, pero al mismo tiempo se contrató para hacer transacciones, acuerdos, siempre que sea necesario y representen los intereses del cliente, pues evidentemente que se podrá hacer y el 30% deberá de sobrevenir sobre el objeto de lo que se pueda conseguir, porque se busca la solución del caso y que sea de un modo u otro, de amigable o judicial, no implica en modo alguno que no se gane, hay todo lo contrario. Si se hace amigablemente, el 30% se va a cobrar más rápido. Y si se hace judicialmente también, lo único que se envuelve es más tiempo y más gastos. Esa es la situación. Efectivamente, a veces el cliente se adelanta y ante una oferta de la parte demandada, mira, vamos a llegar a un acuerdo, yo te ofrezco tanto, sin consultar con su abogado lo coge. Puede darse en materia civil o en materia laboral. En materia laboral se da frecuentemente. Usted me suscribe conmigo el Poder Quota Litis, viene su empleador, su ex empleador y le dice, mira, yo te voy a dar tanto para que dejemos eso así y no le diga nada a tu abogado. En ese caso, ¿qué? No, porque ya en esa situación, como hay un abogado apoderado y ese cliente en materia laboral hizo un acuerdo sin estar autorizado por el abogado que apoderó, es evidente que si hace ese acuerdo sin que el abogado lo autorizara, evidentemente que ya esa demanda no va a tener objeto en los tribunales, se va a archivar, pero el abogado tendrá derecho a demandar en daños y perjuicios por ese acuerdo transaccional donde él no fue partícipe, no obstante ser el abogado apoderado para todos esos fines, porque cuando se demanda en materia laboral, se le notifica el poder a la parte demandada. Y si la parte demandada le ofrece a la parte demandante pagarle sus prestaciones laborales y derechos adquiridos sin que el abogado lo sepa, pues mire, vendrá una demanda en daños y perjuicios que le establece el mismo artículo 480 del mismo Código Civil por ser una demanda accesoria a lo principal, que aunque ya lo principal se archive, pero precisamente por ese daño que se ha hecho por no hacer el acuerdo por intermedio del apoderado, le genera un daño al apoderado, al abogado. Entonces hay jueces que sí, que condenan en 50, 70, 80, 100 mil pesos y a veces sale más caro. Yo entiendo que no debe un empleador hacerlo así, sino a través del abogado que está apoderado, porque es que no podrá alegar ninguna falta del abogado, porque cuando se demandó, se notificó la demanda y el poder también. Entonces, ¿cómo podrá alegar esa otra parte que no recibió ese poder? Lo más lamentable de todo esto es que, en todo caso, a veces es el abogado el que está condenado a resultar perjudicado, perder todo su trabajo, porque imagínese que usted esté representando un obrero de zona franca que apenas tenía el empleíto, no tiene nada, no tiene bienes muebles, no tiene solvencia, no tiene propiedades y negoció, cogió el dinero. Usted se aventura a poner una demanda detrás de sus honorarios, tiene una sentencia. ¿Y qué va a hacer con la sentencia? Usted bueno, porque es que el abogado inteligente no solo demanda al trabajador, al empleador en ese también. caso demanda al empleador
y la sentencia a intervenir será oponible contra el trabajador y también contra el empleador, sí. Y le ejecutará al empleador esa decisión, que básicamente esa es la parte que le interesa, porque quien promovió la solución de ese conflicto de forma amigable, sin que el abogado tuviera conocimiento, fue el empleador. Y es el que origina el perjuicio causado al abogado. Y es quien lo origina. Sí. Entonces, quiere dejar dicho que esa condena va seguro. Sí. Ahora, hay una situación con relación a que usted me planteaba hace un ratito, de la impugnación, que hablaba de la impugnación del poder Cotaliti. Yo le decía que el poder Cotaliti no se impugnaba, sobre todo el auto cuando se homologaba en el pasado, sino que se demandaba en nulidad principal. Lo que sí se impugna es el estado de costas. Sí. Porque como el estado de costas está sometido a las disposiciones del artículo 8, a un tarifario irrisorio de las vacaciones, del estudio, del expediente, de todo lo que envuelva el apoderamiento y de las diligencias que se hicieron, entonces esa impugnación se hace ante la Corte, en el caso de que sea un tribunal de primera instancia, y aunque sea de un juzgado de paz también, la impugnación se hace ante la Corte. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas veces en el pasado se interponían recursos de casación contra la decisión que la Corte emitía, y en ocasiones, ¿qué hacía entonces la Suprema? Que lo declaraba con supresión y sin envío. Lo decidía con supresión y sin envío porque no existía la vía de la impugnación para recurrir en recurso de casación de esa decisión. Entonces, esa parte se resolvió porque la Suprema ha venido a decir ahora, con sentencias tanto del 21, dos sentencias, la 0304 y la 692, y ha cambiado todo, y ha establecido, y con esto, como diría el magistrado Joaldo Hernández del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Central, se le cortaron las alas a los abogados que buscaban un auto administrativo para inscribirlo y luego cobrar sumas de dinero, en ocasiones haciéndole cumplir una cláusula penalizadora y casi siempre sin haber hecho el trabajo. O sea, aquí en Santiago, cuando estuvo el magistrado... Pero me parece bien esa disposición. Sí. Porque hay muchos abogados que pecan en río revuelto. Vamos a continuar hablando de este tema luego de la pausa. Regresamos en breve.